Pues será ahí con ustedes. Prevenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es su canal de Público y Privado. En un programa más, este martes 27 de julio de este 2021, puntuales a la cita de las 12. Hoy siempre ya se ha vuelto costumbre con el maestro Juan José Rodríguez Prats, que hablaremos precisamente sobre temas que tienen que ver con esta democracia directa y democracia participativa. Sostienen especialistas que la democracia son sistemas de gobierno basados en el principio moral de la igualdad política de los ciudadanos. Entre dos grandes tipos de democracia se ha debatido precisamente esa teoría, la representativa y la directa. ¿Cuál de las dos es mejor? Una pregunta que no tiene una respuesta simple y válida precisamente para cualquier sociedad y época. Más bien, la respuesta va a depender de cada sociedad y de cada gobierno. Eso dicen los expertos. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, aprovechando el tema de las consultas, precisamente de esta consulta que está haciendo a presidentes, y vamos a entrar precisamente en estos detalles con un gran analista, como lo es el maestro Juan José Rodríguez Prats y nuestro amigo también Juan Carlos Calimayor. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, mi estimado Carlos, como siempre, muy deseoso de llegar a este momento para platicar contigo y con mi extraordinario amigo y magnífico político y ser humano Juan Carlos Calimayor. Los dos me siento muy gratamente acompañado. Muchísimas gracias, maestro. Juan Carlos, ¿cómo estás, tocayo? Bien, un poco inconforme contigo porque dijiste, este es el programa más que vale más la pena, no por mí, sino por tener a Juan José Rodríguez Prats cada semana hablándonos en este espacio. Es un lujazo que lo tengamos aquí transmitiéndolo para Chiapas, de verdad, y pues lo valoramos en todo lo que es. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿les parece bien? Vamos a empezar abriendo fuego con mi estimado Juan. Aparte quiero hacer público que el próximo martes, el maestro Juan José Rodríguez Paz va a tener un programa muy especial con nosotros. Estará en un conversatorio con el presidente de la Comisión Energética del Congreso del Estado, el cual hablarán precisamente de los aristas precisamente de estas reformas y obviamente la visión que se tiene sobre dos empresas tan importantes como es Pemex y como es CFE. Entonces, ya informados de esto, no se lo pueden perder el próximo martes, este gran programa donde será de debate de parlamentarios seguramente. Ahora sí, Juan Carlos, empecemos. Bueno, yo esperaba que empezara el maestro Rodríguez Paz, pero bueno, a propósito precisamente de la consulta, supongo viene muy ad hoc esta discusión ya añeja en todos los teóricos del Estado y en los teóricos de la democracia, entre la democracia directa y la democracia representativa. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de las consultas, o estamos hablando del ejercicio aquel que hizo y reseña la Biblia Poncio Pilatos cuando sometió al pueblo a una turba, una discusión que terminó por liberar a Barrabás y condenó a Jesús. Y me imagino también aquellos patios de la Santa Inquisición en Europa, en México. Me imagino también incluso la Revolución Francesa, que decapitó a más de 1,000 personas en la plaza de la Revolución en Francia. ¿Qué pueden tomarse a tipo? Y también traerlo al presente, no solamente la consulta en México, lo que estamos viendo en Cataluña, en España, con el separatismo,
cuando traes un proceso de integración europea y un fallido intento en el que los jóvenes no participaron por apatía, donde el Brexit terminó sacando a la Gran Bretaña del contexto europeo, de la Unión Europea, que también gracias a Merkel y otros liderazgos como Macron ahora está funcionando también. Y esto nos lleva a otro también nivel de discusión que tiene que ver con el nivel de civilización, digamos, de educación en términos generales, que tiene una población para someter a discusión. La pregunta es qué tipo de decisiones políticas. Porque, por ejemplo, sin ninguna validez, se discutió el tema del Naim bajo el prejuicio de que había corrupción, y al día de hoy no conocemos a un solo procesado, ni conoceremos, y se dejó enterrado ahí no menos de 100,000 reconocido por el presidente y hasta 300,000 millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación. Prejuicios como pasó en Mexicali con una cervecera que había invertido o iba a invertir 1,400 millones de dólares. Entonces, si de por sí en un público ilustrado existe el factor emotivo, existe el factor religioso inclusive, porque Morena, por ejemplo, no se llama Morena de a gratis, es una adaptación para asociarlo a la Virgen guadalupana. Hay no solamente un voto razonado, que es lo menos que funciona en una buena democracia, es lo más que debería funcionar en una buena democracia, sino un voto visceral. Y al final de cuentas, el voto termina votándose con el estómago, termina votándose con el corazón, y le demos, como dice el presidente, que le gusta partir el porcentaje de la lealtad, un 10% a la razón. Si nos dejáramos, con esto concluyo, gobernar por evidencias, por razonabilidades, por cosas que no tienen más sentido que el común de los sentidos en términos de políticas económicas. Cuando, por ejemplo, tienes muy probado que los regímenes socialistas han sido un fracaso y que creímos que con la caída del muro de Berlín se había acabado ese terror, pues ahora en América Latina seguimos dando tumbos, vuelve Perú al socialismo no ilustrado, vuelve Ecuador después de haberse liberado de Evo Morales, vuelve a votar por la izquierda, porque la izquierda vende esto que se llama esperanza, expectativa, y parece que a los seres humanos y a los ciudadanos, no a los ciudadanos, al pueblo le encanta que le echen mentira y que le digan que le van a resolver todos sus problemas, y le venden esta idea de igualdad, pero la verdad es que sí hay que reconocer que el socialismo sí ha logrado la igualdad. Claro, claro. Yo creo que... Con un 96% en la pobreza y con una élite. Adelante. Tenemos bastantes problemas con tu internet, Juan Carlos. Ojalá pudieses ahí verificar para que quedara mejor. Pero sin duda, Juan Carlos, yo sí quisiera comentarte, y ahorita le cedo la palabra al maestro Juan José Rodríguez Prats, que en esta muy joven democracia mexicana también, pues lo que ha acontecido durante el tiempo y la participación de los gobiernos montados en un modelo democrático, pues ha dejado mucho que desear. Hay comentarios también, y me quiero poner también de este lado para que no sea solamente una visión parcial, sino también sea una visión también digamos, el coraje que tiene la ciudadanía ante gobiernos muy corruptos que saquearon precisamente los erarios públicos de manera, pues, digamos, grotesca, ¿verdad? Dándose vidas de magnates, ¿no? Que ahora no digo que sea la excepción, pero lo que sí digo es de que hay un antecedente que genera obviamente ese rencor, digamos, ese malestar, y que lo explota muy bien el presidente al colocarlo en la mañanera, y siempre lo explota todos los días y lo comunica muy bien precisamente a la ciudadanía. Juan José, ahora sí, esta democracia precisamente representativa y la directa, ¿cuál de las dos es mejor? Mira, yo creo y agradezco mucho las reflexiones de ambos porque me ayudaron mucho. Los ejemplos históricos que da nuestro
amigo Juan Carlos, son excelentes. Desde luego, tú que has ubicado bien el tema. Yo creo que aquí tiene que ver con algo que casi diría yo que se repite en todas las ciencias, lo cuantitativo y lo cualitativo. Una decisión es mejor porque mucha gente la discuta, o es mejor porque la discuta gente que conozca el tema, que sean expertos, que sean representantes, que decidan lo más adecuado. Sí, señor. En un origen que efectivamente, con los antecedentes que dio Juan Carlos, yo me remitiría al ágora griega, la única forma de hacer la democracia era la democracia directa. Todos participaban con todo y que no todos eran ciudadanos griegos. Había los ignotas que eran marginados. El concepto de representación comenzó un poco en el derecho romano, posteriormente se consagra en el derecho inglés, desde que empieza la democracia allá en el siglo XIII, también en España, en lo que se forman las asambleas, los órganos colegiados en los distintos reinados, el de León es el más antiguo, pero en realidad el que viene a darle cuerpo doctrinario al concepto de representación es Juan Jacobo Rousseau, que habla de la voluntad general, y con esta idea rescata la democracia. Cuando ya la democracia no podía hacerse porque no todos podían participar, entonces comenzaron los procesos de elección, de votación, que ya había en la República Romana, para elegir a los cónsules, por ejemplo, y esto hace que se tenga que acudir a ese principio que es fundamental, el principio de representación. Una asamblea tiene que representar a una sociedad. De acuerdo. Y estos representantes son los que tienen que tomar las decisiones. Yo sí soy un enamorado de la democracia representativa y me parece muy buenos los ejemplos de Juan Carlos de las distorsiones que hemos tenido. La salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, que puede inclusive destruir al Reino Unido, porque Escocia está deseoso de ir a un referéndum. Hay una mujer extraordinaria, Sturgeon, es una mujer que está deseosa de ir a un referéndum, se está enfrentando, no recuerdo ahorita su nombre, que Noveva, creo, Sturgeon, está enfrentándose a Boris Johnson porque ellos sí desean seguir en la Comunidad Europea. Y el referéndum se perdió, el Brexit perdió en Escocia y tienen problemas muy serios en Irlanda. El asunto también que presenta Juan Carlos de Cataluña, y también me preocupa mucho lo que pueda acontecer en Chile, porque simplemente como se dice que la Constitución es la de Pinochet, fue en el 80, pues sí, pero Ricardo Lagos y muchos gobiernos de izquierda le hicieron grandes modificaciones. En nuestro país, desafortunadamente, queremos precipitar los tiempos. Yo creo que una democracia debe fortalecerse como democracia representativa y de una vez consolidada, incursionar selectivamente y casi siempre a nivel local, como sucede, por ejemplo, en el régimen presidencial en Estados Unidos, a figuras de democracia directa. En México ya la manoseamos, ya nos dio resultados catastróficos y desafortunadamente tenemos una democracia representativa muy mala. Entonces vamos a quedarnos ahora sí con el viejo refrán del perro de las dos tortas. Porque si hablamos de una democracia representativa, en donde supuestamente deberíamos tener magníficas deliberaciones en las asambleas legislativas, tanto nacionales como locales, sí, pues desafortunadamente eso no se ha hecho y ya andamos caminando hacia figuras de democracia directa. Aquí me parece que el pensamiento al que deberíamos acudir fue Jesús Reyes Heroles, que utilizó dos ideas que son centrales. Una idea que él manejaba siempre es poder que no se comparte, se parte. Y esto fue lo que hizo crear los diputados de partido, que posteriormente son los diputados de representación proporcional. ¿Para qué? Para que haya grupos parlamentarios y haya deliberación. Porque si en un parlamento solamente hay un partido, pues ahí no hay deliberación. Eso surgió desde Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos. Los Whigs y los Tories. En Estados Unidos, liberales y republicanos. Perdón, demócratas y republicanos. La otra idea que sostiene Jesús Reyes Heroles es la resistencia que apoye.
O sea, si un gobierno no tiene voces disidentes, no tiene críticas, entonces se puede ir en el abuso, se puede ir en el desbordamiento. Se requiere una oposición, una resistencia que apoye. Cuando hay la actitud de hacer bien las cosas y de confrontar ideas, cuando hay cerrazón y hay el propósito de concentrar y de simplemente ejercer el poder arbitrariamente, pues desafortunadamente lo que nos ha demostrado la historia es que muchas veces las barreras institucionales no funcionan. Entonces, lo que estamos viendo de la farsa que va a haber el próximo domingo, de la consulta sobre un tema que no tiene por qué someterse a consulta, puesto que es la observancia de la ley, y después de la distorsión, porque fue una distorsión de lo que hizo la Suprema Corte a la propuesta del presidente, que lo que buscaba era que fuera el mismo día de la elección, porque él quería acudir a ese argumento de decir, ahí están los expresidentes que todo lo hicieron mal, y aquí estoy yo, que todo lo está haciendo bien, y por lo tanto voten de nuevo por mí. Ese era el propósito, era un mecanismo para ganar votos. Esto se frustró porque se cambió la fecha y por otra parte no están los nombres. Ahora inclusive se está revirtiendo porque hay gente que dice, bueno, ¿cuál es el pasado? El pasado a este gobierno o también ya decisiones de este gobierno que también pudieran corresponder a responsabilidades penales, como es el tratamiento, por ejemplo, del coronavirus o problemas para atacar el coronavirus o problemas de seguridad. De acuerdo. Entonces, sí, yo creo que México está en un momento abrumado. Estamos inclusive con una función distractora, porque ante la necesidad que tendríamos de estar analizando temas verdaderamente trascendentes, pues resulta que estamos embarcados en este ejercicio inútil, costoso, o temas, por ejemplo, como las declaraciones del señor presidente, que sinceramente no puedo coincidir con él en sugerir la desaparición de la OEA o en arriesgar esa propuesta de declarar al pueblo de Cuba patrimonio de la humanidad por su resistencia a una dictadura. Porque no es la resistencia al embargo o al boicot, no, es la resistencia a una dictadura. Claro. Eso me parece una aberración. Claro. Muy Pero bien bueno, dicho. esas serían mis reflexiones iniciales, mi estimado Carlos. Muy bien, muy bien. Yo sí quisiera, antes de dar la palabra a Juan Carlos, pues comentar precisamente esto del tema de las distracciones, pero también ya recibí algunos comentarios que me hacen, y también yo los entiendo. Dice ahí, pues de 60 años de una democracia directa, del dedazo del PRI, por ejemplo, ¿no? Se brinca a un cambio democrático donde la participación ciudadana hace presidente a Vicente Fox, y posteriormente se ve este tsunami que ha sido llamado Morena, en la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Se ha visto muy poco precisamente de esta democracia participativa, y mucho en México de esta democracia directa, del dedazo, de la imposición. Y referente al tema de que nos estamos distrayendo, de acuerdo con usted, maestro Juan José, hay temas importantísimos que no se han tocado. El tema de la educación es un tema definitivamente central en estos procesos de democracia. El tema precisamente de la salud también es central, ¿verdad? Y no se están tocando. Llevamos un gobierno, y hay que decirlo, concentrado en temas realmente electorales. Electorales en una democracia de México que es carísimo, porque es un sistema electoral fundamentado en la desconfianza. Papeles casi moneda, sistemas donde la participación de los ciudadanos es decisiva, pero por lo mismo muy vulnerable y muy corrupta también. Entonces aquí el tema, yo ayer hacía una cápsula y decía, no todo es responsabilidad del gobierno. ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está la sociedad que debe participar y generar el cambio? Porque atacamos directamente a un gobierno y nos olvidamos que los verdaderos responsables de lo que está sucediendo precisamente somos nosotros los ciudadanos. Adelante, Juan Carlos. Asumo no solamente al primer comentario, sino al anterior. Es cierto que la idea del libre mercado y la democracia de división de poderes, como la conocemos, ahora con los órganos constitucionales autónomos que a su vez regulan a esos poderes, no resolvió los problemas
porque no es la panacea. Acuérdense lo que decía Churchill, ese es el menos peor de los sistemas. Es decir, descalificar al libre mercado, al liberalismo, que tiene que ver con el individuo visto a partir de sus derechos como individuo. Eso es ser liberal. Y esto se traduce a la propiedad privada, al derecho a la libertad de expresión, al derecho, a muchos derechos que son indivisos y que le pertenecen al individuo. A diferencia de esta visión un poco más romántica, un poco más sociológica, de lo que tiene que ver con el colectivismo, que es lo que quiere hacer el socialismo, tratar a los ciudadanos como menores de edad que son rebaños. Pero imagínate una arenga de 7 horas con Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, que era muy buen orador y un gran motivador, hacer una pregunta pública con 10,000 personas enfrente. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a votar en contra? ¿Quién le iba a votar en contra precisamente a la guillotina en Francia cuando se supone que todo el odio y todo el rencor contra la monarquía, aunque ahí la ilustración supo sacar avante cosas muy importantes que luego simbraron al mundo entero intelectualmente y en términos jurídicos la Revolución Francesa. Pero todo proceso, la muerte del zar ruso y su familia, todo proceso de revolución es una revancha y parte de lo que llamábamos en el programa anterior la oclocracia, es decir, la masa, la turba, el ciudadano desinformado, que lo mismo va a un estadio de fútbol y lo mismo le va a la América aunque pierda, o al Cruz Azul, y que no va a haber argumento para decirles que el árbitro no es imparcial, etcétera. Es decir, todavía tenemos mucho que crecer como sociedad, pero lo que sí te puedo decir es que hay sociedades más informadas. Por eso sorprende lo del Brexit, porque uno se esperaría que un país nórdico, que es donde más o menos ya hay una clase media de un 80-90% ilustrada, donde la mayoría tiene acceso a la educación y tiene muy buena capacidad de deliberación sobre temas, aún así, para eso hay que nombrar a personas que sean representativas. Venecia, lo sabe el maestro Juan José, funcionó muy bien cuando era una ciudad-estado a través de la democracia representativa. Pero ¿quiénes eran? Y esta es la vieja discusión, Juan José, entre Aristóteles y Platón. ¿Quién debe gobernar? Platón decía que la aristocracia, los seres informados. Hoy aristocracia es sinónimo de opulencia, de riqueza, pero desde la perspectiva platónica era sinónimo de sabiduría y de conocimiento. ¿Quién gobernó Roma, que tuvo tantos años como imperio? Pues el Senado, básicamente, que eran los notables, que eran los hombres más adultos, más informados. No podías tú, como los emperadores en el circo romano, someter a votación si perdonaban la vida a un gladiador basado en cómo hubiera dado la batalla ese día. Es decir, para sintetizar, en primer lugar, la democracia no va a resolver todos los problemas de la sociedad, pero es el menos peor de los sistemas. Es mucho mejor que el populismo y estas farsas que hay en Cuba del partido de Estado. Y también el capitalismo está en un proceso evolutivo, pero lo único que sí te puedo decir es que donde hay sociedades libres, con una economía más libre, hay más clase media y hay más desarrollo. Y bueno, volviendo al tema de la consulta, yo reformularía la pregunta y diría, a ver, ¿te parece que Cedillo, Fox y todos los demás gobiernos, hasta Felipe Peña, que aplicaron políticas económicas liberales o de libre mercado, le hicieron mal al país? Bueno, pues que voten los que estén de acuerdo con eso. Pero querer hacer de una consulta una vinculación para iniciar un proceso legal, a mí lo que me parece, sinceramente, es, al día de hoy, tocayo, Carlos Fabre, tenemos 32 millones, 32.6 millones de personas vacunadas con doble dosis. En una campaña intensa donde nos están sobrando vacunas y nos están faltando voluntarios. Ahora solo falta que en la consulta del próximo domingo voten más de 37 millones de personas,
que son las que representan el 40% del padrón. Yo creo que va a ser un fracaso, debe ser un fracaso, a menos de que este gobierno sea más bueno para sacar a votar a la gente que para hacerla vacunar. Y en eso sintetizo todo. Les interesan más las elecciones que la salud pública, les interesa más llevar, porque tienen a todos los delegados federales movilizando gente, ya empezó el operativo, van a llevar a 37 millones de personas a hacer un juicio político, no legal. Inclusive, si la aprobaran, violarían el debido proceso, porque para eso existe un marco jurídico. Es decir, desde el punto de vista jurídico, es una torpeza mayúscula, va a ser una mácula en la Suprema Corte. Me quitaste la pregunta que te iba a hacer para cerrar precisamente tu participación, precisamente es esa, ¿no? O sea, jurídicamente no tiene por dónde precisamente se pueda condenar o juzgar a un expresidente. Que sí es un factor distractor, es un factor distractor. ¿Para qué? Pues bueno, pues es para lo que ha hecho siempre el presidente Andrés Manuel, ¿no? Jugar un poco con esta situación de la información y mantener a la gente ocupada en tiempos de crisis. Porque ahorita me está pasando reporte, el tema también es la falta de medicamentos para cáncer, VIH, SIDA, también que tienen serios problemas y otro tipo de enfermedades. Existen problemas, bueno, dijera el maestro Juan José Rodríguez Paz, realmente importantes que solucionar y que deberían requerir la atención no solamente del presidente, sino de su gabinete completo, pero al parecer también el gabinete le está quedando cojo. Pero otra vez vuelvo a insistir para dar la palabra al maestro Juan José, el individuo, el ciudadano, el que genera la real democracia, también se está quedando corto en estos tiempos de pandemia. Adelante, maestro. Mira, Juan Carlos tocó un tema, y tú también lo tocaste momentos antes, que me parece de la mayor relevancia. ¿Hasta dónde llega la libertad de uno en tanto no se afecte la libertad del otro? Este es un principio acuñado desde los orígenes del término libertad. Y me parece que esto viene muy como anillo al dedo para ver las medidas con las que se está atacando el coronavirus. Juan Carlos aludía a la gran sabiduría del pueblo inglés que votó por salirse de la Comunidad Europea, pero veamos la crisis que tiene Estados Unidos, que no logra vencer teniendo todas las vacunas, porque hay gente que se resiste a ser vacunada. Está en su derecho resistirse a ser vacunado, es nada más lo que a él le compete porque es su vida, o como decía Fernández Noroña, a mí que me venga esa cosa porque yo no voy a tomar precauciones. Resulta que no, porque uno puede ser también factor de contagio. Claro. Entonces, no es una decisión individual, no es una decisión que le corresponda a uno solo, a uno viviendo en una comunidad. Y esto me parece que tú lo dijiste muy claramente, Carlos, porque tú insistes en que no es un problema tan solo del gobierno. La democracia tenemos que asumir responsabilidades todos. El concepto de ciudadano recae en el concepto del deber, claro, de la responsabilidad. Y a eso lo estamos viendo con enorme, yo lo veo con enorme aflicción. ¿Cómo es posible que no quieran vacunarse? Y por eso me parece que Emmanuel Macron se adelantó, y yo creo que muchas naciones ya están pensando hacerlo, cuando está diciendo, no, el que no tenga probado que ya tiene una serie de medicamentos y de vacunas, no tiene la libertad de transitar ni de entrar a centros de diversión y a centros comerciales, porque es un factor de contagio. Claro. Esto me parece un tema, hasta dónde llega la libertad, hasta dónde es la individualidad, hasta dónde tenemos que responder como gente que pertenece a una sociedad. Entonces, estos deberían de ser los temas y no estar en este ejercicio en donde estamos viendo, además, que se está convocando al odio, al rencor, a la revancha, porque este tema de ajuste de cuentas, cuando se transita una democracia, es permanente. Y Adolfo Suárez, por ejemplo, en el 78, que muchos decían, vamos a abrir las tumbas de los que fueron fusilados en la República, en la Guerra Civil de 33 al 39, dijo Adolfo Suárez, no. Patricio Elling, cuando sucede a Pinochet, dice, no me exijan una justicia imposible,
Yo no puedo proceder militar ni puedo meter a Pinochet a la cárcel porque esto se descompone de nuevo. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad estamos queriendo aplicar la ley? ¿Hasta qué punto es una distracción? ¿O hasta qué punto es una venganza? ¿O hasta qué punto es una bandera electoral para decir yo soy puro, aquellos son todos impuros, y entonces la pureza debe continuar y debemos depurarnos de estos malvados? Creo que ese tipo de preguntas y de cuestionamientos lo único que están haciendo es exacerbar malas pasiones. Y para mí, repito, si hay una palabra que ahorita debemos insistir, es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la posibilidad de sentir el dolor ajeno, es la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, es algo más que la simpatía. Es un término relativamente nuevo, se tradujo de la estética, ahí se tomó. Hay libros, ya hemos hablado en otros programas sobre libros de este tema. Jeremy Rielkin acaba de sacar un libro bastante voluminoso que precisamente se llama La civilización empática. ¿En qué consiste la civilización empática? ¿Y qué es lo que ha permitido a la humanidad avanzar? Porque al final de cuentas, esa posibilidad de que dos grupos, dos seres humanos sientan cierta comunicación, porque ser es comunicar, el ser es comunicar. A mí me parece extraordinario, con esto termino para no explicarme mucho, cuando Albert Núñez, cabeza de vaca, iba con sus 4 o 5 que ya nada más le quedaban de su pelotón, de su batallón que iba allá por Florida, lo que hoy es Florida, iban en una balsa y veían en la orilla los aborígenes que estaban ansiosos viéndolos en medio de un río caudaloso. Sucede lo que tiene que suceder, la balsa tropieza con una roca, naufragan y ya no tienen ninguna defensa, se ponen a llorar, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando abren los ojos ven que los aborígenes también están llorando. ¿Cómo es posible que dos grupos humanos que no habían tenido el menor roce, la menor identificación, esta es una situación asombrosa, única en la historia, pueda comunicarse la compasión? Entonces, claro, por favor, estimulemos ese tipo de sentimientos, no seguir juzgando en lo que nos divide, en la vida, en que sangre, en que venga la pus. Eso definitivamente nos está envenenando el alma. Muy bien. Aquí tengo un texto, dice, tanto la democracia representativas mantengan la capacidad de tomar las decisiones en manos de los gobernantes, pero bajo el control igualitario del sufragio universal. Situaciones que no suceden realmente, los mismos sufragios, los mismos procesos electorales, lo acabamos de vivir precisamente en esta elección del 21, tienen aristas, tienen el descontento precisamente, no de todos los que participan. Y con eso yo quisiera, fuéramos al último corte, a la última participación, perdón, para ir después al resumen, y es preguntarles entonces, contundentemente, ¿el resultado será solamente un ejercicio de distracción que dejará, qué es lo que dejará, qué es lo que aportará precisamente este ejercicio de enjuiciamiento a expresidentes, pero sobre todo ante ya varios señalamientos? Apenas esta semana un militar dijo que no existe funcionarios, ¿cuál fue el tema? Funcionarios honestos en la administración pública. Que no existen funcionarios honestos en la administración pública. Entonces seguimos en un tema de descalificaciones constantes y nos metemos en una dinámica precisamente de que no querer participar. La participación del ciudadano, yo vuelvo a insistir, para mí es el punto clave que puede detonar realmente cosas de valor y de desarrollo en un país y principalmente una democracia que no es perfecta. Ya lo dijeron los especialistas, ya lo dijo Juan Carlos Calimayor, pero se vuelve perfecta para los intereses precisamente de ciertos grupos en el poder. Entonces, concluye por favor, Juan Carlos, tu participación para que cierre ahora sí el maestro Juan José Rodríguez Prats. Oye, pues es muy delicado lo último que acabas de comentar, porque para empezar habló en tiempo presente el militar, descalificando a los civiles, es decir, a los no militares, diciendo que no hay que, así que como
esta discusión maniquea de buenos y malos. Aquí todos son corruptos. Y esto es un agravio para miles, cientos de miles de funcionarios públicos que por supuesto que son honestos en esta y en las anteriores administraciones, porque no se puede generalizar ni descalificar del todo a ningún gobierno, ¿no? Entonces, es muy preocupante porque son visos de lo que vino pasando en América Latina cuando los militares le dijeron a los civiles, quítate que ahí te voy porque no sabes hacer las cosas bien, y nosotros sí vamos a poner orden porque la disciplina militar pues es otra formación, y es muy peligroso lo que dijo este militar en un acto público, en un acto oficial. Es una descalificación sin darse cuenta al actual gobierno y a los anteriores de los civiles. Pero volviendo a lo que decía, yo tengo una teoría. ¿Qué va a pasar con la consulta? Primero, si votaron 16 millones por Morena en la última elección en todo el país, intermedia, ¿por qué habrían de votar 37? ¿De dónde? Pero suponiendo sin conceder, no lo creo que sucediera. Si votan más de 37 millones, aguas, ¿eh? O sea, ya el país está en manos de los operadores políticos del gobierno, y que ahora sí que Dios nos agarre confesados. No creo que lo alcancen, y van a movilizar todo el aparato de Estado. Vamos a ver, lo que sí nos va a permitir es saber es la fuerza del Estado, de su capacidad de movilización, para saber por qué le ganaron a Juan José, a mí y a muchos, con la movilización de tanta gente a través de los programas sociales y el control que ejercen los superdelegados. Yo lo que creo, y es una teoría que tengo, es que el presidente quiere hacer esto para lavarse las manos con Peña Nieto. Porque si tú hablas de Zedillo, todos los posibles supuestos delitos ya prescribieron y además fueron aprobados. El fue aprobado por el Congreso. Y esta guerra de Calderón, compárala con la de ahora y no hay casi ninguna diferencia. Nada más que la diferencia es que aquí ahorita hay más muertos. El intervenir en la elección, como acusan a Vicente Fox, en vez de agarrar a los hermanos Vibriesca, que esos sí eran corruptos, los hijos de Marta Sagún, decir que intervino en la democracia y la alteró. No intervino el presidente en todo el proceso electoral, desoyendo todas las recomendaciones del INE, como ninguno otro, como líder de partido, ¿no? O, ¿por qué no someter, como dice Juan José, a discusión si la política que hace, digo, el doctor Gatell ha sido imprudente y irresponsable? Basta un solo video, cuando el presidente recomendó los amuletos, o cuando dijo abrácense, para acusarlo de crímenes de lesa humanidad, hasta de genocidio, si fuéramos esa izquierda irresponsable que ha tenido México, que al menor pretexto habla de crímenes de Estado y Ayotzinapas y cosas así. Entonces, yo lo que creo, y cierro con esto, tocayo Carlos Fabre, es que lo que quiere es lavarse las manos, porque el único que sí podría perseguir es a Peña Nieto, y hizo un compromiso con él, y con esto, como no le va a salir, va a decir, bueno, pues lo intentamos, la mayoría de los participantes dijo que sí, pero no alcanzamos lo que la ley establece, así que ya no voy a proceder contra nadie. Y lo que realmente, contra el único que no quiere proceder porque hizo un pacto con él, es con Peña Nieto. De acuerdo. Juan José Rodríguez Prat, por favor, su última participación. Su sonido, por favor. Sí, mira, Carlos, cada vez que espero ansioso platicar con ustedes dos, porque me inquietan, me agiten, me orientan, pero también me confunden, debo decirlo, porque hacen reflexiones que me dejan con varios días de meditación. Este segundo trienio que prácticamente ya arrancó, en donde sinceramente estamos, diría yo, que en una selva. Ya empezaron a surgir candidatos, ya ahorita se ofrecen hasta candidatos de unidad, que están buscando la concertación por todo. ¿Qué está pasando en la sociedad mexicana? Yo sí creo que aquí debe profesionistas, los medios, pues ver nuestra historia. En primer lugar, yo creo que nos vendría bien una tregua y un remanso. Una tregua para dejar de agredirnos, para dejar de estar ofendiéndonos. Y un remanso
para que pudieran surgir verdades inobjetables, coincidencias en la que podamos encontrar consenso, acuerdos y entonces avanzar, porque sinceramente por este camino, pues yo creo que lo que vamos a hacer es profundizar más nuestra crisis. Hace días leí un artículo que me angustió mucho de Carlos Ursúa, en donde hace el cálculo de lo que va a costar haber disminuido la edad de las gentes que ya estamos en la tercera edad, porque se disminuyó de 68 a 63 años, 5 años menos. Y además se incrementó la pensión y hacía un cálculo que eso en el 2024 va a costar 360,000 millones de pesos. Yo me pregunto cómo es posible que un partido de izquierda, que la izquierda quiere decir el cambio, ver hacia el futuro, trate con tanta generosidad a una generación que vamos de salida, pero que le está perjudicando tremendamente a la generación que se está incorporando a las nuevas generaciones. Eso me parece un choque brutal, eso me parece un choque despiadado. Ahorita, desde luego, mucha gente me va a criticar, pero ¿qué político eres? Porque vas a perder votación, porque al final de cuentas, en el fondo, lo que hay aquí es un propósito electorero, como lo señaló Carlos Ursúa. Claro. Es ganar votaciones en la gente de tercera edad. Pero fíjate qué falta de visión. ¿Cómo estamos tratando a las nuevas generaciones? Una sociedad que no piensa en las nuevas generaciones es una sociedad que está suicidándose. Con esto concluiría. Muchas gracias, qué fuerte. La verdad, buenísimos comentarios nos hace el maestro. Ahora sí, vámonos al resumen con mi amigo Manolo Ruiseñor. Adelante, Manolo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro Carlos Fabri. Amigas y amigos de público y privado. Hoy en este programa especial, como todos los martes, ahora con el tema democracia directa y participativa, estuvieron con nosotros, como es costumbre, Juan José Rodríguez Prats, analista nacional, y Juan Carlos Calimayor, consultor político de este programa. He aquí el resumen. Juan Carlos Calimayor comenzó en el uso de la palabra diciendo que este tema, entre las discusiones sobre la forma de la democracia representativa y directa, es un tema muy añejo. Él nos dijo que esta consulta es un ejercicio que trata de lavarse el presidente las manos como lo hiciera Poncio Pilatos. Hizo un recuento de eventos similares, pero de otro nivel, por ejemplo, como el Brexit en Inglaterra, la consulta en Cataluña para la autonomía en España, sobre la modificación constitucional en Chile. Nos dijo que es muy importante el nivel educativo que deben de tener las sociedades cuando suceden estas consultas. Habló de voto razonado, acaso voto visceral. Nos dijo que la democracia no es una panacea, pero como decía Churchill, es el menos peor de los sistemas. Aún nos queda mucho por ejercer como sociedad, dijo Juan Carlos Calimayor. Debemos contar con una sociedad cada vez más preparada, porque la democracia no va a resolver per se todos los problemas, pero es mejor que sean otras formas de gobierno. Yo hubiera reformulado la pregunta, nos dijo Juan Carlos. No se puede hacer una consulta, nos dijo, un procedimiento vinculatorio. Al gobierno le interesa más esta consulta que la salud pública. La consulta, nos dijo, es una torpeza sin asideros jurídicos para vincular a los enjuiciados en la arena pública. Finalmente nos dijo, la consulta nos va a permitir conocer el tamaño de la capacidad de operación política del presidente y de su equipo. Lo único que quieren es lavarse las manos, reiteró. A su vez, el maestro Juan José Rodríguez Prat dijo lo siguiente: creo que este tema tiene que ver con dos asuntos centrales muy importantes. Lo que pasa entre las cuestiones de orden cualitativo y las cuestiones de orden cuantitativo. Destacó el concepto de la voluntad general acuñado por Jean-Jacques Rousseau, nos habló de un principio de la representación. Él nos dijo algo muy interesante: soy un enamorado de la democracia participativa. En México se quieren adelantar los tiempos, sentenció. Primero hay que fortalecer a la democracia participativa antes que cualquier otra cuestión. Nos dijo que es un acto distractor de temas verdaderamente interesantes.
Finalmente nos dijo, los temas a consultar, a debatir, deberían ser los del ejercicio de la libertad. ¿Hasta dónde llega la libertad de uno? ¿Hasta dónde no se afecta a los terceros? Dijo. Finalizó diciendo, por el camino que va nuestro país, solo se va a profundizar la división entre los mexicanos. Muchas gracias, mi querido Manolo Ruiseñor, este amplio resumen que nos da el día de hoy. Muchas gracias a usted que nos dio, muchas gracias Juan José Rodríguez Prats, saludos a toda la gente de Tabasco, saludos a Juan Carlos Calimayor, muchas gracias, saludos a usted que nos vio y que hace posible que Público y Privado siga siendo precisamente el mejor canal de análisis que tenemos todavía aún en el sureste. Muchas gracias, nos vemos pronto. Buenas tardes.